Buenos días, Iglesia Cristo Salva. Sé bienvenido a nuestro servicio en casa. Para nosotros es una bendición poder regocijarnos en la presencia de Dios. La palabra del Señor dice en el Salmo 100: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Demos gracias al Señor por su palabra y presentemos este hermoso servicio en la presencia del Señor. Soberano Dios, queremos darte gracias por tu presencia, porque tú estás en medio nuestro, Dios mío, que hoy podamos deleitarnos en ti, Señor, recibir lo que tú traes para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que te invito que en esta mañana puedes regocijarte, tú que estás allí en tu casa, en la presencia de nuestro Dios. Regocijémonos a través de las alabanzas y gocémonos porque Dios está vivo. Dios les bendiga, Iglesia. Para mí es un sumo gozo y sé que para ustedes también, de que podamos adorar a nuestro Dios, exaltar su nombre desde cada uno de nuestros hogares. Pues en esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra del Señor. Y es en Salmo 34. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Solo hay un Dios que reina.
adoremos a nuestro Dios y exaltemos su nombre en esta hora. Entremos en su presencia desde allí, desde donde usted se encuentra. Te adoramos, Dios. Te bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Eres Dios maravilloso, Dios grande y sublime. No temeré en la prueba, cantaré, aun en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy.
Luego de habernos deleitado con estas hermosas alabanzas a nuestro Dios, es tiempo ahora de escuchar su palabra, la cual será de edificación, de crecimiento para tu vida y para la nuestra. Así que gocémonos con esta hermosa palabra que Dios trae a través de los labios de nuestro pastor general Orlando Pérez. Buenos días, que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres y estés escuchando esta palabra. Te habla tu pastor Orlando Pérez, o a ti que aún no has conocido al Señor, también este mensaje para ti en esta hora. El tema que les voy a compartir es el verdadero amor. La base general de este tema se encuentra en 1 Corintios capítulo 13. Y lo hemos dividido en 3 partes. La primera parte nos dice que Dios es amor y mostró su amor para con nosotros. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en el versículo 9 de ese mismo capítulo 4 de Primera de Juan nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió Dios a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. Esto concuerda con San Juan capítulo 3 versículo 16, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera que podemos analizar el significado del amor, tal y como nos lo presenta Primera de Juan capítulo 4 versículo 10, que nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando nosotros analizamos el significado de lo que es propiciación, tenemos que irnos al propiciatorio. En la Biblia, el propiciatorio es la denominación de una lámina cuadrada de oro que servía como tapa del arca de la alianza. Es decir, esa lámina de oro que era de tapa de aquella urna del arca de la alianza, sobre esta tapa y conjuntamente con ella tenía 2 querubines que el Señor le había mandado hacer, todo de oro, era una sola pieza de oro. En esta urna del arca de la alianza se encontraba las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una porción del maná. En el hebreo original se denomina caporet, y en el griego de la Septuaginta se denomina hilasterión, y la raíz del término hebreo caporet o capore es la palabra kafar, que significa cubrir, aplacar o cancelar, redimir con el pago de un rescate, de la que también deriva la palabra kippur, que significa expiación. Por esto dice que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, en Jesucristo nosotros somos redimidos, somos comprados, somos rescatados, como lo dice Pedro, de nuestra vana manera de vivir, no con oro o plata o cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre, la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Romanos capítulo 5 versículo 8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, la demostración del amor de Dios es claro, la demostración del amor de Dios es evidente, es indubitable. Debemos tener esa seguridad plena de que Dios es amor y que nos demostró su amor al enviar a su Hijo unigénito a morir por nosotros. El profeta Isaías en el capítulo 53 nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Es decir, en Jesucristo y a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, sangre que habla mejor que la de Abel, la sangre del nuevo pacto. A través de esa sangre nosotros tenemos paz para con Dios. Por esto Romanos 5:1 también lo ratifica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio, por medio de su sangre. No hay duda entonces de que Dios es amor y que Dios nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados. La segunda parte de este tema ya está claro de manera indubitable que Dios es amor y mostró su amor al enviar a su Hijo a morir por nosotros. La segunda parte es lo referido al primer mandamiento. El primer mandamiento es el amor a Dios sobre todas las cosas. Ya no hay duda, no hay discusión de que Dios es amor y nos amó. Ahora, Dios nos impone a nosotros, nos exige a nosotros con toda la moral, nos exige que le amemos a Él y coloca el amor a Dios como el primer mandamiento. ¿Qué significa amar a Dios? Amar a Dios significa no hacer lo que a Él no le agrada. Por esto está allí en Éxodo capítulo 20, el decálogo de los 10 mandamientos. Allí están todos los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no tendrás dioses ajenos, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni nada de tu prójimo. ¿Ok? Ese es el no hacer. Es decir, amar a Dios es no hacer las cosas que de manera clara e indubitable están reveladas en su palabra y sabemos que a Él no le agrada. Pero también amar a Dios, que es el primer mandamiento, significa hacer aquello que sabemos que a Él le agrada, lo cual está revelado en su palabra. Así como la palabra, como un espejo, nos revela las cosas que a Dios no le agradan, de igual manera la palabra, como un espejo, nos revela las cosas que a Dios le agradan que nosotros hagamos o pongamos en práctica. En Marcos capítulo 12, el versículo 28, nos dice: acercándose a uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que Jesús les había respondido bien, le preguntó. El escriba le pregunta a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le responde: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo ante la respuesta del escriba. Un escriba era un estudioso de la ley, estudiaban todo el Antiguo Testamento, y él le pregunta al propio Señor, al propio autor de la ley, que cuál es el primer mandamiento, y Jesús le habla de manera clara y diáfana. Pero luego Jesús en Lucas capítulo 10 versículo 27 es el que pregunta, le pregunta a otros. Ahora es Jesús que le pregunta al estudioso de la ley, y aquel estudioso de la ley le responde que cuál es el primer mandamiento, y él le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Entonces estaban claros los estudiosos de la ley, los maestros de la ley y los escribas, que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, si sabemos que ese es el primer mandamiento, ¿cómo demostramos el amor hacia Dios? El primer punto para nosotros demostrar en este tiempo el amor hacia Dios es guardando su palabra. Guardando su palabra. El salmista lo dijo
en el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, si queremos tener un camino limpio y recto ante Dios, y si queremos tener nuestro corazón limpio y libre de pecado, debemos guardar la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor no solo una espada, sino que la palabra del Señor es el escudo de la fe. ¿Qué significa guardar la palabra de Dios? Guardar la palabra de Dios significa poner en práctica sus mandamientos, cumplir sus estatutos y decretos, obedecer sus ordenanzas, observar sus enseñanzas, aplicar sus instrucciones, aceptar sus correcciones y velar para no olvidar sus justos juicios. Esto significa guardar la palabra de Dios. ¿De qué otra manera nosotros demostramos nuestro amor a Dios? Demostramos nuestro amor a Dios cuando somos sanos en la fe, es decir, en la doctrina. Hoy en día se le está restando gran importancia a la doctrina. Muchos engañadores desde los tiempos del apóstol Juan y de los apóstoles han salido por el mundo. En este tiempo, en este siglo, se han multiplicado, proclamando muchos de ellos que la doctrina no es importante. Analizamos estos aspectos a la luz del máximo intérprete de la Biblia, el cual es la Biblia misma. Veamos estos pasajes a continuación. Pablo le habló a los Gálatas en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 12, y les escribió y le dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, ahora también lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. De tal manera que Pablo le hace énfasis a los Gálatas y les dice que ese evangelio original que él les predicó es el evangelio de Cristo, que ese evangelio no puede ser clonado, que ese evangelio no puede ser traspasado, que ese evangelio no puede ser duplicado, que es un evangelio original. ¿Cuál es el evangelio original? El que está revelado en las santas escrituras. Ese es el evangelio que no es de hombres ni por hombres. Es decir, a Dios le agrada que seamos sanos en la doctrina, que guardemos la doctrina. Pablo también le advierte a Timoteo en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 6. Le escribe y le dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.
Y nuevamente Pablo le hace énfasis a Timoteo, a este joven pastor, que había sido nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. La buena doctrina. ¿Cuál es la buena doctrina? La que está revelada en la palabra del Señor. Esa doctrina no se puede sustituir ni por revelaciones, ni por sueños, ni por profecías, quien quiera que sea que las diga, porque el que habla debe hablar conforme a la palabra de Dios. Y si viene alguien con una nueva revelación, que un ángel le apareció, que tuvo un sueño, que ayunó y viene con una nueva revelación, hay que desecharla, como le dijo Pablo a los Gálatas, sea anatema, porque la santa palabra de Dios, la doctrina que está escrita, que está revelada, esa es la que debe regir nuestra fe en Cristo. Por eso es que Pablo le advierte, le dice, el Espíritu mismo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? La apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo o a la doctrina de Cristo, a la doctrina original, por parte de una persona anteriormente cristiana. Es decir, la apostasía tiene que ver con engaños. Cristianos que encuentran herejías y falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros y falsos profetas, incluso falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas, que amenazan con seducirlo fuera de su devoción pura a Cristo. Acuérdense que la doctrina es esa cerca que nos mantiene en Cristo, que nos mantiene fieles a Cristo. Si nosotros hacemos y prestamos atención a la doctrina, nos mantendremos fieles en Cristo, porque la doctrina es la que nos dice cómo conducirnos, cómo hablar, cómo actuar. Pedro también nos advierte respecto a la doctrina. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, leemos y dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Debemos prestarle atención a esa palabra. Bien, hasta aquí la primera parte de este mensaje. Continuaremos en la próxima entrega. Esté pendiente, que iremos ya con la segunda parte de este mensaje. Que Dios le bendiga, le dé entendimiento en todo. Busque todos los versículos que hemos citado y léalo en familia, analícelo en familia. Alimente su alma de la palabra de Dios, que es la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en el Señor. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Que esta palabra que ha sido predicada llegue a lo profundo del alma y del espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos te hayas gozado en esta mañana con nuestro servicio en casa, que haya sido de bendición para tu vida, para tu hogar y familia. Deseamos de todo corazón que esa palabra de Dios que ha sido ministrada hoy haya sido de impacto para tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Y activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones de nuestros próximos servicios en casa. Aquí en la descripción te dejaremos todas nuestras redes para que nos sigas. ¡Dios les bendiga!